a revisar lo que es patología mamaria benigna y cáncer de mama. ¿Ya? Pues vamos a empezar acá con la patología mamaria benigna. Es indispensable para este punto repasar la histología. ¿Ya? Tenemos que repasar la histología. Entonces recuerden que la mama es una glándula sudorípara altamente modificada, ¿correcto? Que se desarrolla a lo largo de la línea mamaria desde que estamos en la etapa fetal y sufre 3 maduraciones o 3 brotes en hombre y en mujer. La diferencia está en que la mujer alcanza las 3 maduraciones, en cambio los varones solo la primera. La primera es en la etapa fetal, donde se desarrollan los primeros esbozos de los lobulillos. La segunda es en la pubertad, donde las chicas desarrollan la mama que ya está camino a convertirse en la mama adulta definitiva. Y la tercera es en la gestación, donde ya se alcanza la mama totalmente desarrollada. ¿Está bien? Recuerden que las hormonas principalmente involucradas en la maduración son los estrógenos y los progestágenos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Genéticamente, o desde que la época fetal, se desarrollan estos ductos. Estos son los ductos principales lactíferos. ¿Ya? Y empiezan a ver las ramificaciones. Las ramificaciones van dando estas estructuras que se conocen como lobulillos. Lobulillos mamarios. ¿Ya? Estos lobulillos mamarios están conformados básicamente por las siguientes estructuras. Como puedes ver acá, voy a hacer un zoom de este. Ese lobulillo está formado por un ducto y por una parte lobulillar propiamente dicha. Por eso se llama unidad ducto-lobulillar terminal. Unidad ducto-lobulillar terminal. Sobre el lobulillo suele actuar más la progesterona y sobre el ducto suele actuar más los estrógenos, aunque los dos actúan ambos. Entonces, estas ramificaciones se van dando cada vez más frondosas hasta llegar a la tercera ramificación, que es la de la gestación. Ahora noten, este lobulillo induce al parénquima, al estroma circundante, a todo el mesénquima circundante, y lo transforma en esto que estoy marcando, que está de color verde, que es el famoso estroma. Esto que estoy pintando acá es el famoso estroma, pero como está en el lobulillo, intralobulillar. Es el famoso estroma intralobulillar, que es único en el tejido del humano, en este caso de la mujer, solo existe ahí, este estroma, que responde también a hormonas. ¿Ya? En cambio, este estroma que está acá, entre lobulillo y lobulillo, que es un mesénquima común y corriente, hay grasa, por ejemplo, es el estroma interlobulillar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez entendido la histología básica, vamos a ver la enfermedad. Uno por uno. ¿Ya? Se llama mastodínea cuando hay un dolor de mamas, pero asociado a un daño orgánico. Por ejemplo, hay quistes, hay un cáncer, hay alguna tumoración, hay una ectasia, hay algo. Mastodinia es dolor con daño orgánico. Con daño orgánico. ¿Ya? Mastalgia es cuando hay dolor sin daño orgánico evidente. Y eso puede ser por un desbalance hormonal. Cuando hay mucho estrógeno, puede doler la mama. Cuando las chicas están terminando su periodo, puede doler la mama. ¿Ya? Entonces la mastalgia es un dolor mamario sin componente orgánico evidente. Ginecomastia es cuando el varón sufre el segundo brote. O sea, se expone a suficientes hormonas como para desarrollar un tejido mamario indurado, retroareolar, doloroso, bilateral. Eso es la ginecomastia. Eso van a ver en endocrino. Y la galactorrea es cuando aumenta la prolactina y se produce leche, pero no se olviden, bilateral multipor.
cada vez que haya leche, supone necesariamente un aumento de prolactina. Es lo más probable. Por eso siempre hay que hacer estudios adicionales, como por ejemplo una tomografía o una resonancia, ¿ya? Para ver tumores de la silla turca. Mastitis aguda es una infección por Staphylococcus aureus que suele ocurrir en el puerperio tardío y es sub y retroareolar. Los abscesos suelen ser sub y retroareolares, aureus, ¿ya? En cambio, la mastitis crónica, si les preguntaran la mastitis crónica, es por tuberculosis, por TB. La malformación fibroquística, o también le llaman proceso fibroquístico, ¿ya? Es una patología compleja. Malformación fibroquística o proceso fibroquístico. ¿Qué consiste? Son quistes múltiples bilaterales de mujeres de edad fértil que se asocian a un exceso de estrógenos. Cuando una chica en edad fértil tiene múltiples quistes bilaterales que pueden doler con la regla, se conoce como mastopatía fibroquística. ¿Y dónde aloja esto? En la unidad ducto-lobular, acá. Entonces, en esta unidad ducto-lobular aparecen los quistes mamarios, que cuando son múltiples bilaterales, mastopatía fibroquística, ¿ya? Pero no se olviden que este quiste puede degenerar en una adenosis esclerosante, esta en una hiperplasia sin atipia, luego en una hiperplasia atípica y luego degenerar en un cáncer de mama, en un carcinoma mamario. Así que esta es la marcha del cáncer. ¿Ya? La marcha del cáncer es quiste, adenosis, hiperplasia simple o sin atipia, hiperplasia con atipia y carcinoma. Por eso, esta mastopatía fibroquística, que es la enfermedad benigna más frecuente de la mama, puede llegar a afectar a un 52% de mujeres. Y de ese 52%, 4% terminan haciendo hiperplasia atípica. Por eso esta lesión se considera marcador o un potencial factor de riesgo de cáncer. Entonces, en la mastopatía fibroquística, antes se postulaba que había que dar vitamina E para mejorar y disminuir el riesgo de cáncer. Hoy por hoy eso ya no está probado, pero igual fue pregunta reciente. ¿Ya? Siguiente. La ectasia ductal es cuando crece en el ducto, ahí, ¿no es cierto? Sustancias, o mejor dicho, cuando se acumulan en el ducto sustancias por detritus de la esfacelación del epitelio. Entonces, se va acumulando acá en el ducto todas las células muertas, detritus, inclusive se acumula leche o secreciones de los ductos y se obstruye. Entonces esto después se sobreinfecta con anaerobios y genera una telorrea fétida. Es la ectasia ductal. Se diagnostica con galactografía y a veces requiere cirugía para poder extirpar toda esa zona, todo este ducto terminal y evitar que siga la sintomatología. ¿Ya? Ectasia ductal. Necrosis grasa es cuando la mujer sufre un golpe en la mama y la grasa empieza a hacer unas macrocalcificaciones en paréntesis. Esto que estoy dibujando acá. Eso es necrosis grasa. Traumatismo de la mama que hace una macrocalcificación en la grasa. Necrosis grasa. Esto es signo de violencia de género. Porque es difícil que una mujer se golpee la mama. Es más probable que sea violencia de género. ¿Ya? Signo de medicina legal. Y finalmente ponemos acá una línea. A partir de acá vienen las neoplasias, o sea, los procesos proliferativos. Estas son neoplasias benignas porque estamos hablando de patología mamaria benigna. Entonces, estas neoplasias de acá, la número 1, la más frecuente es el fibroadenoma.
representa el 75% de todas las neoplasias benignas de mama. No confundir con la mastopatía fibroquística, que está en el 52% de mujeres y es la patología mamaria más frecuente benigna. Esta es la neoplasia benigna más frecuente, ¿ya? El fibroadenoma suelen ser tumores de menos de 3 centímetros que crecen en mujeres menores de 30 años, ¿no es cierto? Suelen ser tumores blandos, móviles, sin adenopatías, típico de una masa benigna, y alojan acá. Acá es donde entra el fibroadenoma. ¿En qué parte? Vamos a hacerlo más exacto. En el estroma. La unidad ductolobulbar terminal, pero exactamente en el estroma. Aunque algunos pueden entrar a la unidad ductolobulbar, por eso se llaman mixtos, pero lo principal es que alojen dentro del estroma intralobular. ¿Ya? El tratamiento en el fibroadenoma es observación, no se tiene que operar, salvo que sea más de 3 centímetros o en una chica más de 30 años. ¿Ya? El diagnóstico es con ecografía. Con ecografía es suficiente para delimitar un fibroadenoma. Bien. El otro que te pueden preguntar es el filodes. El filodes es raro, ¿ya? Pero yo me acuerdo así, es el primo feo. El filodes es el primo feo. ¿Por qué? Porque crece más de 5 centímetros grande. Está en chicas mayores de 30 hasta 60 años se puede encontrar, ¿ya? Es benigno, eso es cierto, benigno, pero su crecimiento es rápido. Es duro, fijo. No hay adenopatías porque no es un cáncer, pero crece rápido, duro y asusta. Y este invariablemente tiene que operarse, porque hay una variable del filodes que sí puede malignizar y que se llama filodes borderline, ¿ya? Por eso se opera. El filodes también asienta en el estroma intralobular, ¿ya? Y terminamos la explicación con el papiloma intraductal, que es un tumor que crece acá en los ductos mayores, en los conductos galactóforos mayores, y básicamente su principal signo es telorragia, sangrado por la mama, uniporo, sin masa, ¿correcto? En una mujer joven, usualmente de 30 hasta 50, 60 años promedio, ¿no? En otros libros vas a ver de 40 a 60, en promedio es la edad media, ¿ya? Con dolor tipo hincada. Entonces, telorragia uniporo, sin masa, en mujer joven, con dolor tipo hincada, eso es papiloma intraductal, hasta no demostrar lo contrario. Chicos, entonces, eso es lo concerniente a la patología mamaria benigna. Muy bien. En el siguiente video vamos a conversar sobre cáncer de mama.